Muy buena tarde, mi nombre es Jesús María Pinillos García, licenciado en Educación, con énfasis en Educación Física. Así decía el título con el que me gradué en la Universidad de Antioquia en el año de 1993, después de estar pues algún tiempo en dicha universidad. La invitación que me hacen es para que les hable sobre los hitos históricos de la educación física en Colombia, o podríamos hablar también de los hitos epistemológicos. Lo que pasa es que como yo estoy parado desde una mirada de la epistemología contemporánea, donde digamos que la epistemología no está basada solo en la filosofía, sino también que tiene en cuenta la sociología, la historia, o siguiendo autores como Michel Foucault, se trata de una especie de historia crítica, donde vamos al pasado para intentar resolver problemas del presente. Entonces digamos que voy a mencionar algunos hitos históricos, epistemológicos que me parece que han sido importantes en Colombia, entendiendo hito como algo que ha hecho que se transforme la forma como se está entendiendo o como se hacía, en este caso, un saber denominado educación física. Para ello inicialmente quisiera mencionarles que me llama mucho la atención en Colombia un decreto que se creó en el siglo XIX, en 1870. Es el Decreto Orgánico de Instrucción Pública. Es un decreto que fue pues creado bajo el amparo de la primera misión pedagógica alemana. ¿Por qué menciono este decreto? Porque se hace énfasis en la formación de maestros, en la importancia de formar maestros, y en esa formación de maestros se incluyen, si bien no se habla de educación física, se incluye el concepto de gimnástica o gimnasia y el concepto de calistenia. Digamos que eso es un hito histórico interesante porque si bien desde mucho antes, desde 1826, etcétera, con la presidencia, pues, o en esa época, pues, de Bolívar y de Santander, se trabajaba la educación física. Me parece importante que se incluya en la formación de maestros. Y también es importante porque a partir de esa época, en Colombia, según varios pues, historiadores, se apropió la pedagogía pestalozziana, que fue traída a Colombia por los alemanes. Esa pedagogía pestalozziana se inculcaba mucho, pues, o se promovía mucho en una revista que se llamaba la Revista de Instrucción Pública. En 1894, por ejemplo, en una revista se habla de los axiomas de la educación física. Entonces eso me llama mucho la atención también porque va empezando como a apropiarse un discurso aquí en Colombia relacionado con este campo de saber. Como les decía, inicialmente solamente se hablaba de gimnástica, gimnasia, calistenia, pero entonces ya se empieza a hablar de educación física. En 1905 se publica un manual muy interesante que se llama Elementos de Pedagogía Moderna. Ese manual, sustentado pues en la pedagogía pestalozziana, entiende la pedagogía como aquella ciencia que tiene como objeto la formación del ser humano. Y por ende, los pedagogos tenían que conocer muy bien a los maestros esas diferentes dimensiones del ser humano y cuál es el fin o cuál es el objeto del ser humano. Cuando surge este manual ya se estaba en una hegemonía de los conservadores, entonces este manual, para que pudiera ser convertido en un manual para todo el país, para las escuelas normales donde se formaran maestros, tuvo que tener pues el aval de la Iglesia Católica. Pero lo que me llama la atención de este manual es que estaba orientado a la educación física, a la educación moral y a la educación intelectual. Y hay un apartado muy interesante donde se habla de cómo se debe tratar la educación física, basada pues en autores de la época. Vamos a ver si los tengo por aquí a la mano, pero por ejemplo, como les dije, el mismo Pestalozzi, otro pedagogo, Froebel, ¿cómo lo pronunció? También estaba mencionado Spix, y había pues un sustento teórico de autores extranjeros en el que se explicaba
cuáles eran las leyes de la educación física o cuáles eran los medios de la educación física y cuáles son los procedimientos que deberían tener en cuenta para usted trabajar este aspecto de la educación, pues llamado educación física. Eso fue pues en el año 1905, empezando el siglo, como les digo. Otros hitos históricos interesantes ya tenían que ver, me salto hasta el año 1936, cuando en Colombia por primera vez se crea un instituto encargado de la formación de profesores en educación física. Esto pues es importante porque cuando uno está rastreando pues un campo de saber, una práctica, es importante saber, por ejemplo, qué conceptos son los que se han ido apropiando, se han ido estableciendo, se han ido configurando. Es bueno mirar las instituciones en las que se van alojando esos conceptos, por decirlo así, y por supuesto los tipos de autores, o actores que tienen que ver pues con este campo de saber. Entonces, como les digo, en 1936 se crea una institución formadora de profesionales de educación física que me llama la atención, que no se incluyó en la Universidad Nacional de Colombia, que estaba encargada de la formación de profesores, ni se incluyó en la escuela normal encargada en esa época de la educación pues también de profesores, sino que funcionaba como aparte. Hay mucha historia pues con esta institución. Es importante mencionar que esa institución empezó como a rotar. Algunos autores llaman el Vía Crucis de la educación física, porque pasó por varias partes buscando como un asiento. Incluso pasó por la Universidad Nacional. Ahí se graduaron algunos de los primeros licenciados. Me llama la atención en ese paso por la Universidad Nacional que en un boletín en el año de 1940 se decía que así pues los discursos de la educación física estén orientados a la formación de la persona en su totalidad, que es una recurrencia pues que tiene este campo de saber, como los voy a mencionar más adelante. Para la percepción del común de las personas se decía que simplemente lo que buscaba este campo de saber era un culto a la fuerza bruta y al desarrollo muscular. Me llama la atención eso. Siguiendo con este recorrido histórico, en el año 1954 también me llama la atención que en la Escuela Nacional de Educación Física, una de las denominaciones que tuvo esta institución formadora, se creó un perfil para 3 tipos de profesionales: profesor de educación física, instructor de gimnasia y entrenador deportivo. Eso llama mucho la atención porque entonces desde 1954 se han perfilado más o menos los campos de intervención profesional de este saber, que ha tenido pues muchas discusiones, demasiadas. Tanto así pues que en el año 2009 en Colombia se crea un plan de desarrollo en el que hubo que llegar a un acuerdo de estos saberes pues que serían los que tenían que ver con este sector. Entonces se habla del campo, por decirlo así, o el plan de desarrollo de la educación física, del deporte, la recreación y la actividad física. Eso fue en el 2009. Pues hoy en día proliferan una gran cantidad de denominaciones pues en la formación de profesionales relacionados con este sector, pero me llama la atención que en 1954, por decir algo, empezó como a generarse esa diversidad de formación en la Escuela Nacional de Educación Física. Por supuesto que un hito muy importante tiene que ver con el ingreso de la educación física a la Universidad Pedagógica Nacional, la cual es considerada como el alma mater de la educación física colombiana, que ingresó en el año de 1962. Digamos que estos son así como unos aspectos generales que quería contarles, porque yo diría que a partir de este momento, ya pues con el ingreso pues de la educación física a la academia, y es normal pues que en la academia se den una serie de debates para llegar a acuerdos sobre cómo es que se va a concebir, cómo es que se va a entender esos campos de saber.
se empiezan a mostrar ciertas tendencias, por decirlo así, de la educación física en Colombia, que se pueden pues evidenciar en algunos actos legislativos y en algunas publicaciones, en congresos, etcétera. Pero como les digo, en este recorrido rápido que estoy haciendo, podríamos decir que en el año, por ejemplo, de 1965, se crean unos programas analíticos para la educación física, así se llamaban, programas analíticos para la educación física, y me llama la atención que al uno leerlo, lo que se busca es que estos programas estén orientados también a la formación integral del ser humano. O sea, que la educación física, según lo plantean estos programas, esté orientada a la formación de la totalidad del ser humano. En 1968, por ejemplo, se crea el primer programa de educación física para los CINEN, al igual que se crean los CINEN. Lo que tiene novedoso los CINEN es que yo denomino que empieza pues como a estar el deporte al servicio de la educación técnica. La educación técnica pues hay mucho escrito sobre eso, pues y tiene que ver con una reforma que se hizo a la Constitución de 1886, donde se hacía mucho énfasis en la planeación. La planeación es muy importante, pero hay pues mucho tema ahí, mucha discusión frente a este aspecto. Entonces, por ejemplo, cuando se crea el primer programa o el segundo programa de educación física en el país, que es el de la Universidad de Antioquia, ese programa, y también lo fue el de la Universidad Pedagógica Nacional, está muy influenciado por los por los cuerpos de paz norteamericanos. Recordemos que los cuerpos de paz norteamericanos fue, digamos, como una especie de estrategia que utilizó Estados Unidos en Latinoamérica. No sé si ocurrió en otros países pues diferentes a Latinoamérica, para contrarrestar un poco esa tendencia que se está impulsando política con la Revolución Cubana desde 1958. Entonces, dentro de toda esa cantidad de voluntarios de los cuerpos de paz que llegaron a Colombia, llegaron también instructores de deportes o encargados de trabajar el deporte como un medio, pues habría que mirar pues un medio para qué. Yo diría que fue una visión muy técnica de los deportes la que nos llegó a las universidades en esa época. Entonces, y que hasta mucho tiempo se mantuvo una visión, digamos que muy técnica de los deportes, no tanto una reflexión sobre qué es el deporte, sino centrada en la práctica de ese deporte, no tanto pensando el deporte al servicio de qué, ¿cierto? Me han dicho que trabajara 5 o 10 minutos y ya llevo 12 minutos, 13 minutos y vengo acá pues en esta parte donde les decía que uno podía evidenciar diferentes tendencias desde que entró la educación física para la universidad. Les hablaba que una de ellas está orientada pues en la educación física hacia el ser humano, la otra del deporte desde una visión muy técnica, lo cual pues va cambiando un poco, ¿cierto? Para hablar de esta parte, yo quisiera leerles una parte que tengo de un artículo que escribí donde lo denominé pues las relaciones entre la educación física y la pedagogía en Colombia, una recurrencia orientada a la formación de la totalidad del ser humano. Y les voy a mostrar por qué hablo de eso. Espero que esto les sirva pues de algo y con mucho gusto pues puedo ampliarles pues en otro momento, y hay algunos artículos y está mi trabajo de grado de maestría donde trabajé la historia de la educación física en Colombia entre 1968 y 1991 para que ustedes puedan ampliar pues la información. Entonces más bien voy a parar acá y voy a leerles lo que tengo, como les digo, que me parece que de pronto ayuda un poco más. Entonces dice así, voy a buscar aquí el texto. A ver, la revisión histórica del proceso de constitución del área de educación física, recreación y deporte, denominación propuesta en los marcos generales del año de 1984 para estos saberes escolares, permite hacer visible una recurrencia relacionada con la preocupación por la formación integral o las facultades del alma.
los sentidos y las fuerzas del cuerpo, como era mencionado en el siglo XIX, o bien el perfeccionamiento del individuo. Es decir, que si bien el énfasis de la responsabilidad social del profesor de esta área está centrado en el estado físico o el carácter puramente físico desde una perspectiva educativa y no instructiva, como era expresado en los programas analíticos de la década de los 60 en Colombia, debe contribuir al objetivo último de la educación, es decir, el perfeccionamiento de las cualidades específicamente humanas, o sin descuidar la naturaleza humana, parodiando las orientaciones pedagógicas de finales del siglo XIX para este tipo de educación, por tanto, formar moral, psíquica, intelectual y físicamente. A este propósito, entonces, parece que han apuntado medios como la gimnástica o la gimnasia, la calistenia, probablemente también los ejercicios militares, así como el juego y el deporte, mediados por el movimiento corporal o los ejercicios físicos. Sin embargo, se hacen visibles disputas académicas como se trata de encontrar fundamentos teóricos coherentes. Sin embargo, en el periodo analizado se hacen visibles disputas académicas cuando se trata de encontrar fundamentos teóricos coherentes con la formación de la totalidad del ser humano, desde esta área de conocimiento escolar, como es el caso de la teoría de la ciencia del deporte de origen alemán y la psicomotricidad de origen francés, o incluso cuando se hace referencia a la educación en general desde la teoría pedagógica o desde la teoría curricular. Sobresale antes estas discusiones la noción de educación física de base, propuesta por Bonilla, Carlos Bolívar Bonilla, en el año de 1991, que se fundamenta en la teoría de la psicomotricidad y se considera necesaria en cualquier tipo de edad y población, debido a que se trata de unas habilidades motrices básicas o fundamentales que son prerequisitos para el aprendizaje de otras habilidades más complejas para contribuir a la formación de valores personales y sociales. Emerge también en el periodo analizado, siguiendo la línea de formación integral, las nociones de cuerpo y de corporeidad, como objeto de estudio de la educación física, para entrar en el debate semántico que intenta superar el objeto de estudio relacionado con el movimiento corporal. Desde esta perspectiva formativa, el área de educación física, recreación y deporte, como es denominada desde la década de los 80 en Colombia, estos saberes escolares deben contribuir al mejoramiento de la capacidad física, de la salud, de la capacidad psicomotora, por la promoción de valores y actitudes para la convivencia social, como por la actualización en el conocimiento específico del área, sus avances tecnológicos, su uso y transformación para beneficio de la sociedad. Como es planteado desde esta perspectiva de la educación física por autores cubanos citados por autores colombianos en este periodo histórico, por supuesto, las habilidades deportivas, cuando son adecuadamente orientadas, promueven como consecuencia el desarrollo afectivo social, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la condición cardiorrespiratoria principalmente. Eso es expresado por un autor colombiano, Muñoz, en el año de 1990, Luis Armando Muñoz. Podría decirse finalmente, teniendo en cuenta la megatendencia en la que se ha convertido el deporte en la actualidad, que el mayor reto para esta área de conocimiento es pedagogizar el deporte, o en términos más claros, humanizar el deporte, convirtiéndolo realmente en un medio de la educación, como tanto se promulga, solo que en ocasiones sus prácticas demuestran lo contrario. Conviene, por tanto, la revisión de investigaciones en las que se realiza una descripción detallada de la constitución de la tradición deportivista en Colombia, de los movimientos críticos que surgieron en oposición a esta tendencia y las propuestas alternativas que emergieron. Eso, por ejemplo, es objeto del trabajo de tesis doctoral de Karen Hill, que logró pues su trabajo de grado en el año 2020, el año pasado. También es bueno hacer análisis, revisar los análisis que se hacen del discurso y de prácticas de la educación física usando nociones como la de educación corporal,
Eso pues sería bueno mirar en la tesis doctoral de William Moreno, que se realizó en el año 2013. O revisar también las tesis doctorales en las que se habla, por ejemplo, o se problematizan las concepciones sobre la corporalidad y el movimiento corporal en la educación física, desde una perspectiva fenomenológica y antropológica realizada por la compañera Luzerena Gallo en el año 2009. O el trabajo de maestría de Margarita Benjumea, donde también hace ese análisis de la educación física desde la teoría de la motricidad humana. Ambas pues fundamentándose mucho en la teoría o en la tesis doctoral de el portugués Manuel Sergio en 1987. También sugiero pues finalmente que es bueno mirar lo que ha planteado la profesora Rubiera Arboleda, quien en las publicaciones que ha hecho en el año 2013 y en el 2016 intenta aportar una concepción, incluso un concepto, para dar cuenta de este campo de la educación física, que es el de las expresiones motrices. También el compañero en su tesis doctoral, León Jaime Urrego, me parece que hace un ejercicio muy interesante donde, partiendo de el concepto de campo desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, hace un análisis de la educación física en Colombia, más o menos desde el 1992-93 hasta 2010, algo así, no tengo la precisión en este momento, pero es un trabajo muy interesante porque permite mostrar cómo se entiende la educación física en Colombia desde la perspectiva de campo, o sea, no hablándola como disciplina, como ciencia, sino como un campo conceptual y un campo aplicable. Bueno, espero que les haya aportado estos elementos que en este corto tiempo intenté pues acá sintetizar, y como les digo, quedo pues a disposición de ustedes por si alguno quiere seguir encarretado en esta temática tan interesante. Muchas gracias.